un chico que nació en uno de los clanes más grandes de la hechicería, además de poseer la técnica más poderosa de estos, hijo del asesino de hechiceros y posteriormente adoptado por quien poseía el título de El Más Fuerte. Después de esto probablemente te imaginas a uno de los personajes más rotos del mundo de Jujutsu Kaisen. Pero ¿qué pasaría si te dijera que no es así? Soy el Komaku y hoy te hablaré de Megumi Fushiguro, una víctima de los fans quienes lo volverían uno de los mayores memes de este anime. Primero hablemos un poco de su infancia. Megumi perdería a su madre a una edad muy temprana, por lo que solo tendría a su padre Toji, el cual originalmente era Zenin, pero por conflictos con su clan natal tomaría el apellido de su esposa, Fushiguro, quien parecía de todo menos su papá, ya que llegaría incluso a olvidar el nombre de su hijo. Se la vivía entre apuestas y trabajos cazando hechiceros, aunque de igual forma más tarde lo perdería pues se habría confrontado a Satoru Gojo, quien acabó con él. La única compañía que tenía era su hermanastra Tsumiki Fushiguro, a quien le tenía un enorme aprecio y cariño. Estos serían adoptados por Satoru Gojo, pues fue la última voluntad de su padre, quien anteriormente los había abandonado. Al principio este no tenía intenciones de aceptar, pero el hecho de volver con su familia original, los Zenin, sería un tormento posiblemente para él, pero de manera clara para su hermana. Así que preferiría la vida que le esperaba con aquel hechicero de cabello blanco. La primera vez que vemos a Megumi es desde el capítulo 1. Tenía la misión de encontrar un objeto maldito, un dedo de su cuna, el cual había sido robado por amigos de Yuji y Itadori, el protagonista. Podemos notar la personalidad de este personaje, que puede recordarnos algunos rostros que hemos visto antes, como Aki de Chainsaw Man o incluso Sasuke de Naruto, un chico tranquilo que se toma las cosas con absoluta seriedad. Ni siquiera mostró un poco de empatía al enterarse que recién Yuji había perdido a su abuelo. Fue directo al grano y le preguntaba sobre aquel objeto maldito. Al cabo de varias complicaciones, Yuji tendría que comer aquel dedo, por lo que ahora perdería el control de su cuerpo, siendo poseído por Ryomen Sukuna, una deidad en el mundo de la hechicería, creando aquí un momento de tensión y miedo para Megumi, pues era una maldición de grado especial, algo que estaba fuera de su alcance. Aún así estaba dispuesto a concretar su deber. ¿Ves esa posición de manos? Bueno, esa es la razón por la cual se volvió un meme viviente. Más adelante descubrirás la razón. De pronto aparecería Satoru Gojo, quien lo salvaría de aquella situación, de la cual este no veía salida, poniendo fin a aquella confrontación. Ahora resulta que Megumi haría equipo con Yuji, a la vez buscarían a una chica llamada Nobara, formando aquí lo que parecía ser el equipo 7. Después de una misión para probar las habilidades de sus compañeros, llegaría otra para aquel equipo. En conjunto tendrían que enfrentar una maldición que parecía ser de grado especial, ya que por falta de personal estos debían de ir. Aquí vemos algo interesante y es como Yuji con su inocencia trata de salvar un cuerpo, esto para tranquilizar a la madre de este, mientras que Megumi lo evita pues no se trata de una persona del todo buena, debido a que llegó a arrebatarle la vida a una niña, creando aquí una ligera duda para aquel compañero. Entre distintos intentos por alcanzar el éxito en este enfrentamiento terminarían siendo superados por aquel rival. Ahora la única alternativa era que Yuji dejara salir a Sukuna, pero esto era algo malo, pues recordemos que aquel ser ya había tratado de acabar con este pelinegro. Aplicarían una estrategia, Nobara y Megumi debían de huir de aquel sitio, mientras que Sukuna pelearía con esa maldición, por supuesto acabando satisfactoriamente con él. Sin embargo, esto solo plantearía un nuevo problema, pues ahora Yuji no podía recuperar el control de su cuerpo. Sukuna le quitaría su corazón para evitar que cambiara de lugar con él. Tanto Megumi como el rey de las maldiciones librarían un encuentro. Nuevamente aquel joven haría aquella posición de manos que vimos antes, siendo este uno de los momentos más relevantes para el futuro de este hechicero y aquel ser, pues habría notado que Megumi poseía algo que lo hacía bastante especial, y esa es la técnica que ha heredado de su clan. De pronto Yuji volvería despidiéndose de él, no sin antes desearle una larga vida. Este momento sería bastante increíble, pues también hace mención a cómo Megumi no se arrepentía en lo absoluto de salvar a Yuji, curiosamente como lo vimos al querer salvar el cuerpo del que te hablé recién. Nos plantea que este joven pelinegro no cree que todos deberían ser salvados, pero con Yuji es diferente, pues insistía en que no podía dejar que alguien que era tan buena persona muriese en aquella ocasión. Curiosamente no sería la primera vez que perdería un compañero, pero sí de su edad. Tras una conversación con Nobara, ambos intercambiaron palabras no tan profundas, pero al ver las expresiones de estos nos damos cuenta que realmente fue un golpe para ambos. Ahora este dúo entraría a un evento de intercambio, ya que era algo que su compañero haría si estuviera presente, de cierta forma rindiendo honor a aquel joven que ya no se encuentra con ellos. Megumi conocería a un peculiar personaje, Aoi Todo, o el best ofrendo para los fanáticos, quien parecía ser un bravucón, el cual exigía saber el gusto de mujeres en este joven. Recordaría a su hermana quien le recitaba una frase,
aunque es un poco turbio acordarse de ella justo después de esta pregunta, ¿no lo crees? Dando una respuesta bastante aburrida para que el tanque viviente de inmediato librarían un combate, aunque más que una pelea parecía un abuso total. Megumi era capaz de invocar Shikigamis, lo cual lo convertía como un entrenador Pokémon. Aún así, esto no era forma de enfrentar a aquel mastodonte, pero sería salvado por sus compañeros Panda e Inumaki, poniendo fin a aquel enfrentamiento. Una vez llegado el momento del evento, Goyo aparecería para darle una sorpresa a las escuelas, siendo unos amuletos para Kyoto y para Tokio su difunto compañero Yuji. Algo muy turbio. Yo preferiría el amuleto. Esto regresaría una chispa para aquel equipo principal. Una vez iniciado el evento, todo parecía ir con normalidad. Sin embargo, ocurriría un acontecimiento inesperado. El propósito era enfrentar una maldición de segundo grado, pero haría aparición Hanami, quien era una maldición de grado especial. Pobre de nuestro Megumi, ya es el tercero que debe enfrentar. El trío de hechiceros que lo encontraron no podrían ser capaces de hacerle frente. Nuevamente Megumi haría aquella posición de manos. Ya voy entendiendo por qué le hacen tanto bullying, pero sería detenido por Inumaki y llegarían refuerzos para encarar aquella maldición, pero esto no sería suficiente, pues el poco daño que han podido ocasionar es curado de inmediato. Megumi quedaría en jaque tras recibir un ataque el cual drenaría su energía maldita, pero sería rescatado por aquel mastodonte que una vez lo masacró, y por supuesto por su compañero Yuji. Tras aquel incidente, nuestro equipo principal intercambiaría un par de palabras. Megumi reconocería el incremento de fuerza en Yuji, filosofando un poco mientras comían pizza, dejando en claro que superará a este mismo, una rivalidad bastante sana. El evento terminaría con un partido de béisbol, el cual ganaría el equipo de Tokio. Llegaría una misión que nos mostraría un nuevo lado de Megumi. Nos contarían un poco de cómo era este durante su estancia como estudiante de secundaria. Resulta que aquel joven pelinegro luchaba en pro del bien, pues les brindaba palizas a aquellos estudiantes delincuentes o problemáticos. Pero después de recopilar información se darían cuenta que la vida de Tsumiki, la hermana de Megumi, corría riesgo, pues probablemente se trataba de una maldición bastante fuerte y quizás solo le quedaba una semana de vida. Ahora resultaba que Megumi no quería poner en riesgo a sus compañeros, pues al parecer se preocupaba por ellos. Entre mentiras, este optaría por quedarse a cumplir solo con aquella misión. Eran tantas sus intenciones de salvar a su querida hermana, pero aquellos compañeros no lo dejarían solo y lo seguirían en este deber. Nos revelaría la verdad, pues resulta ser que su hermana se encontraba en estado de coma, y es esta la razón de querer acabar cuanto antes con la maldición culpable de esto. Darían con el clavo y ahora enfrentarían a aquellos seres. Resulta ser que aquí estaba un nuevo tipo de rival del cual se encargaría Yuji. Mientras que Megumi estaba a punto de acabar con el espíritu maldito, se daría cuenta que se trataba de otra maldición más fuerte, un rival cuyo aspecto hemos visto antes, una maldición de grado especial, similar al de los primeros capítulos. Entraría en juego unos flashbacks bastante importantes sobre la vida de este joven, como pedía de favor entrenar con su profesor Satoru, pero aquí se nos mostrarían unas palabras sin precedentes. Además de decir que su debilidad se debe en gran parte a su mentalidad, pues suele dar solo lo requerido, algo que podemos ver con normalidad en la vida real, y es que muchas veces somos capaces de dar más de nosotros en distintas actividades, pero elegimos dar solo el esfuerzo necesario. En este caso, Megumi se aislaba y hacía girar todo su potencial alrededor de su técnica, pues tenía un as bajo la manga, su técnica de las 10 sombras, y más adelante te diré el punto más fuerte de esta. Aquel joven sabía que si las cosas se complicaban simplemente bastaba con activar esa técnica, algo erróneo pues anclaba todo su poder a una situación específica, de cierta forma cortando sus alas. Siempre debemos de aspirar a dar más de nosotros mismos, dejar de ponernos excusas, solo así lograremos superar nuestro potencial y nos daremos cuenta que tenemos mucho más que ofrecer. Nuevamente Megumi haría una posición de manos que ya hemos visto, citaría unas palabras que asustarían a aquella maldición, pero este se arrepentiría. Por fin este joven se atrevería a dar más pelea, se dejaría de excusas y usaría su verdadero poder. Por primera vez seríamos espectadores de su expansión de dominio, lograría superarse a sí mismo, una expansión incompleta pero aún así daría pelea a aquella maldición. Este habría alcanzado un nuevo nivel de fuerza tan solo con atreverse a recurrir a otra alternativa y no a la técnica que le asegura una victoria. Con ayuda de sus Shikigamis lograría poner fin a aquella maldición, consiguiendo así la victoria a pesar
pesar de quedar gravemente herido. Hay algo peculiar en este joven y es que no tolera a las personas malas debido a sus actos y la forma de creerse superiores. Sin embargo, tampoco a la gente que es buena en exceso, pues le parece absurdo el hecho de perdonar a aquellos que cometen cosas malas, solo por considerarlo un acto de nobleza. Su hermana era como este segundo tipo de persona, por lo que durante su adolescencia solían discutir. Sin embargo, sus palabras retumbaban en la cabeza de Megumi. De cierta forma, ella era en parte su conciencia, pues lo alentaba a ser una mejor persona, e incluso le daba correctivos cuando éste se pasaba de la raya, anhelando pedir perdón, rogando porque despertara, dándose cuenta que esta misión no lograría librarla de aquel coma. Caería inconsciente, pero sería encontrado por sus compañeros, quienes triunfaron ante sus enemigos. Durante la segunda temporada veríamos más de lo que este joven hechicero era capaz, y al fin se nos haría presente el resultado de aquella técnica, lo que tanto te he estado diciendo. El arco de Shibuya. Se haría presente una situación que puso al mundo de cabeza, donde Satoru Gojo, quien fue su mentor, estaría sellado, por lo que ahora tanto maldiciones como hechiceros maléficos harían un caos. Megumi se enfrentaría a distintos rivales y se haría presente su ingenio. Lograría salvar a Ino gracias a su técnica. Además vencería a otro rival, el cual entre más fuertes eran los golpes, menos daño hacían, usando su inteligencia. Sin duda Megumi era un hechicero capaz. No por nada fue recomendado para subir de rango por Aoi Todo. Curiosamente, el tipo que lo agarró a golpes. Mientras que por otro lado, Nanami, Maki y el líder de su clan, Naobito, estaban enfrentándose a una maldición de grado especial, la cual representaba el miedo al océano. Esta los pondría contra las cuerdas, pero Megumi lograría entrar en la expansión donde estos se encontraban, creando aquí un hueco para que escaparan, pero todo cambiaría de golpe. Veríamos a uno de los personajes más icónicos de Jujutsu Kaisen. Se trataba de Toji Fushiguro, quien era su padre biológico. Usó la apertura que hizo Megumi y lograría eliminar a aquella maldición. Sin embargo, este había sido revivido y la técnica se salió de control. Ahora Toji solo buscaba enfrentar enemigos de manera automática. Este arremetería contra su propio hijo. Cabe aclarar que ninguno se reconocía en este momento. Después de una inmensa pelea, este hechicero no fue capaz de hacerle frente a aquella eminencia, pues recordemos que él mismo fue capaz de enfrentar a Gojo cuando era joven. Justo antes de creer tener la estrategia ideal, este sería ampliamente superado, pero al mirarlo directamente a los ojos, Toji recuperaría su conciencia. Muchos dicen que Toji vio en Megumi a su difunta esposa, por lo que sintió aquella calidez al ver sus ojos. Le preguntaría el nombre a este, sonriendo al saber que no es un Zenin y arrebatándose la vida. Es triste saber que Megumi no tuvo idea de que se trataba de su padre, aunque hubiese sido en vano, pues no tenía un recuerdo positivo de él. De pronto recibiría un ataque por la espalda. Este ya se encontraba muy grave. Escucharíamos a detalle en qué consistía la técnica de este. Se nos revelaría el as bajo la manga del que tanto te estuve hablando. Las 10 sombras son shikigamis los cuales el portador podrá invocar. Comienzas con los lobos que vimos al principio. Sin embargo, para poder utilizarlos, primero este debe vencerlos, como vimos con Nue, el ave, las ranas e incluso la horda de conejos. Pero existe un shikigami bastante especial, uno que no puede compararse a ningún otro. Megumi haría aquella posición de manos, un shikigami que nunca ha podido ser domesticado. Incluso en la antigüedad, los jefes del clan Gojo, quien poseía las habilidades de Satoru, es decir, el infinito y los 6 ojos, además del líder del clan Zenin, el cual poseía la técnica de Megumi, habían peleado y ninguno había logrado sobrevivir, por lo que es una técnica la cual le dará una victoria asegurada, a costa de su propia vida. Pediría perdón a Yuji y recibiría un golpe que lo dejaría fuera de combate. Entraría en acción Sukuna, el único presente capaz de enfrentar a aquel ser. Lo que hace tan fuerte a este shikigami es su increíble resistencia y fuerza, además de poseer una rueda la cual gira y le permite adaptarse, fortaleciendo así su cuerpo y disminuyendo el daño que le puede ocasionar cualquier ataque, además de tener un arma capaz de exorcizar a cualquier espíritu maldito. Megumi nos dio una de las mejores y más frenéticas peleas de todo el anime, a costa de ser madreado. Finalmente Sukuna acabaría con este ser utilizando su expansión de dominio y salvaría a aquel joven. El hecho de que este se volviera tanto un meme es que constantemente recurría a querer invocar a dicho ser, como ya te he mencionado en el video, haciendo esto algo incluso tonto, pues de cierta forma sería querer acabar con su rival, pero a la vez con él mismo, y muchos
muchos de los seres a los que enfrentó ni siquiera valían la pena, aunque entiendo que este hechicero muchas veces se vio superado. Después de todo, esta técnica es como un último recurso. Me parece curioso ver que de todos los personajes a los que enfrentó, invocara a Majoraga justo con el más débil de todos, pero comprendo que en este punto estaba enormemente dañado. No podría haber hecho algo más con la poca energía maldita que le quedaba, y el estado tan grave en el que se encontraba, siendo esta técnica de emergencia para poder enfrentar a aquel enemigo. Por cierto, ¿no te parece sospechoso que Sukuna haya decidido salvar a este hechicero? Por favor, evitemos los spoilers del manga en los comentarios. Si el video te gustó, agradecería que veas el que te está apareciendo en pantalla. No olvides dejar tu like y suscríbete.